G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a ayudar mejor a sus clientes. Ofrecemos coaching personal y ejecutivo, desarrollo de equipo, coaching de negocios y ventas, cursos y recursos online. Llámanos 225-205-2421. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Estimados amigos, es un placer nuevamente estar con ustedes en un programa un poco diferente. Lo hemos llamado desde hace 6 años G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a hacia adelante y para arriba. Algo que para muchos suena de qué se trata. Para quienes hemos estado a través de una existencia en una lucha permanente por lograr realizar las cosas que han llegado a nuestra vida, por nuestros sentidos, por nuestra mente, por nuestra capacidad de absorber los conocimientos y de darnos cuenta que tenemos una misión que realizar. La que Dios nos manda y la que desde el punto de vista de hombres tenemos que hacer en la existencia que estamos viviendo. Hemos tocado un tema. Conocemos que todo viene de la mente. Siempre creemos que absolutamente todo nos viene de la mente. Hemos tratado de mirar cómo definir esta expresión y entender que lo que proviene de la mente se refiere a todo aquello que surge de los procesos cognitivos, emocionales y perceptuales que tienen lugar en el cerebro humano. Esto incluye pensamientos, emociones, todas las percepciones que vemos a través de nuestros sentidos, las creencias, los recuerdos y la capacidad de razonamiento que tenemos sobre cada uno de ellos. La mente es el centro de la conciencia, de la cognición, y es responsable de la forma en que percibimos, interpretamos y respondemos al mundo que nos rodea. También dijimos que en cuanto a lo que sucede en estas creaciones mentales, estas pueden manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, los pensamientos pueden conducir a acciones concretas. Las emociones pueden influir en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Las creencias nos llevan y guían a través de nuestras percepciones y decisiones, y la imaginación puede inspirarnos a creatividad e innovación. Este poderoso instrumento que nos permite interactuar con el mundo y dar mente a nuestra realidad es la mente. Y hemos tratado la semana pasada de presentar algunos aspectos que nos hacen ver cómo todo esto que hemos hablado tiene razón válida en lo que la misma mente nos enseña a conocer y nos permite que podamos entender para que de esa forma nos demos cuenta hasta dónde la mente es capaz de actuar. Y dejamos nuestra charla de hace 8 días determinando si podemos dominar la mente de otra persona. Y concluíamos que no es posible dominar completamente la mente de otra persona, porque esta es un sistema complejo y cada persona es único en sus pensamientos, en sus emociones, en sus comportamientos. Hay seguramente técnicas de persuasión, una manipulación psicológica, pero no hay una forma comprobada de controlar completamente la mente de otra persona. Además, entendamos que si tratamos de manipular esa mente sin el consentimiento, es algo inmoral y obviamente es algo ilegal. La pregunta que nos surge, y de las varias que vamos a contemplar en este programa de hoy, es si la mente domina al ser humano. La mente puede tener un gran impacto en el comportamiento, en las decisiones de una persona.
sus pensamientos, sus emociones, sus patrones de pensamiento pueden incluir e influir en cómo una persona percibe y reacciona ante las situaciones que se llegan. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene un libre albedrío y que puede elegir cómo reaccionar a estas influencias mentales. A través de la práctica de técnicas como la meditación y el aprendizaje de habilidades para manejar nuestras emociones, puede ser posible tener un mayor control sobre nuestros pensamientos y emociones y por lo tanto tener un mayor control sobre lo que son nuestras acciones y las decisiones que tomamos a partir de todo lo anterior. Ahora, ¿son más poderosas las ideas que el pensamiento humano? Todo este mundo se congrega en darle un poco de importancia a cada uno de los temas que podemos escribir. Las ideas pueden tener un gran impacto en el pensamiento humano y en cómo una persona percibe y reacciona a esas situaciones. Ahora, las ideas pueden ser influyentes, ya que pueden ser compartidas y adoptadas por muchas personas y pueden tener un gran impacto en las acciones y decisiones de una sociedad, de un grupo, que las tome, que las armonice y que las haga efectivas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una idea no necesariamente verdadera o correcta. No es necesariamente verdadera y correcta. Y por lo tanto, el pensamiento crítico y la evaluación racional son fundamentos para determinar qué tanta validez tiene esta idea. El pensamiento humano es un proceso complejo. No se puede reducir simplemente a las ideas, porque allí están contenidas la información, la experiencia, las emociones y muchísimos otros factores que forman parte de ese desenlace y de ese encadenamiento. Ahora, ¿qué es la razón? Ese término, ¿cómo podemos entender ese término que llamamos razón? Se refiere al proceso cognitivo mediante el cual utilizamos el pensamiento lógico y la evaluación crítica para llegar a conclusiones y tomar decisiones. Esa es la razón. Cuando decimos tienes razón en esto, en aquello, razonando sobre esto o lo que sucedió o lo que vamos a hacer, tenemos que definir que la razón se basa en la información y en la experiencia. Utiliza procesos como la inferencia, la deducción y la inducción para analizar y comprender la información. Es un proceso que nos permite evaluar la validez de una idea, el argumento que estamos escuchando o que vamos a presentar, la teoría de la cual hablamos o sabemos y conocemos que alguien ha emitido. Y sobre todo eso, esgrimimos conclusiones que son las que nos llevan a entender el proceso de la mente en forma general. La razón se refiere al proceso de discriminar entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es justo y lo que es injusto. Es un proceso que nos permite evaluar la validez de una idea, como lo dijimos, la teoría, el argumento, y sobre todo eso nos lleva a lo que son conclusiones. Y es importante tener en cuenta que además la razón no es la única fuerza que guía el comportamiento humano. También está influenciado por las emociones, por los valores, las motivaciones. Ahora, la razón, ese término del cual a veces le damos un poquito de carisma, un poquito de idea, un poquito de conocimiento, nos lleva a que nos preguntemos, ¿está la razón en la mente o en los pensamientos? Ese proceso que se lleva a cabo en la mente y se relaciona con el pensamiento lógico
la evaluación crítica y la toma de decisiones, que se basa en información y en experiencia, que utiliza procesos diferentes, inducción, deducción, toma decisiones, concluye, se encuentra en la mente, pero se relaciona estrechamente con los pensamientos y también en todos los procesos cognitivos. Es importante tener en cuenta que la razón no es la única fuerza que guía el comportamiento humano. Por lo tanto, al preguntarnos si el ser humano es autosuficiente razonablemente, y aquí empezamos a aplicar las deducciones y las definiciones que hemos escuchado, nos llevan a que la capacidad de la razón del ser humano es una característica fundamental de la especie humana, pero no siempre es utilizada de manera autosuficiente. La razón es un proceso complejo, requiere de información y experiencias para funcionar de manera adecuada. A menudo las personas toman decisiones basadas en emociones o prejuicios en lugar de razonamiento lógico o crítico. Pueden ser influenciados por prejuicios, estereotipos, otras ideas preconcebidas. Además, el ser humano no es completamente autosuficiente, ya que estamos en un constante interacción en el mundo y con el mundo y con los demás. Y nuestras decisiones y acciones a menudo están influenciadas por factores sociales, por factores culturales, también por aspectos económicos. Por eso, el ser humano tiene una capacidad de razonamiento, pero no siempre es utilizado de manera autosuficiente. Y son diversos los factores internos y externos que influyen en el proceso del razonamiento. Ahora, si nos preguntamos de quién dependemos para tener ideas y producir pensamientos, las ideas y los pensamientos dependen de multitud de factores. Internamente, las ideas y los pensamientos dependen de la información, de la experiencia que almacenamos en nuestra memoria, así como de los procesos cognitivos que utilizamos para procesar y comprender esta información. Todo esto está influenciado por nuestras emociones, por nuestras motivaciones y por los valores que internamente hemos concebido, hemos aprendido, hemos captado y hemos coleccionado para nuestro uso personal. Ahora, externamente, las ideas y los pensamientos dependen de la información y de las experiencias que adquirimos a través de nuestras, obviamente, sentidos, pero de las interacciones con el mundo y con los demás seres humanos. Esto incluye la información que recibimos a través de nuestros sentidos, así como la información que recibimos de los medios de comunicación, la educación que hemos recibido y también de las muchísimas interacciones sociales en las que participamos. En combinación, ideas y pensamientos dependen de una combinación de factores internos y externos que incluyen la información, la experiencia, procesos cognitivos, las emociones, las motivaciones y los valores, así como las interacciones que tenemos con el resto de seres humanos en este universo. Ahora, ¿dependemos nosotros para tener ideas y pensamientos de qué? Dependen de una combinación de factores que son internos y externos también. Por lo tanto, la estructura y funcionamiento del cerebro, que es un órgano encargado de generar pensamientos e ideas, y de su estructura y funcionamiento depende el que tengamos como base esos fundamentos para estos procesos. Los pensamientos y las ideas se basan en la información y en la experiencia que almacenamos en nuestra memoria y que vamos adquiriendo a través de nuestra vida, desde el primer momento en que tenemos uso de razón. Captamos cosas, las recordamos
las rememoramos como si fuesen de ayer. Y hay otras que muy recientemente olvidamos muy fácilmente. Nuestra memoria es completamente ilógica, podríamos decir, para tener un orden cronológico de todos los eventos por los que pasa. Las emociones pueden influir en nuestros pensamientos, en la forma que interpretamos y reaccionamos ante una situación. Vienen las creencias y lo que son los valores que influyen en la forma en que interpretamos la información y cómo hacemos de ellos conclusiones de acuerdo a toda la percepción que captamos. Nuestras interacciones sociales y nuestros aspectos culturales hacen parte de los pensamientos y de las ideas, porque incluyen información y la recibimos a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de ese permanente contacto que tenemos socialmente. Por eso, estos factores no son independientes entre sí. Es una interacción de manera continua y compleja que genera pensamientos e ideas como fundamento de lo que estamos dejando, llamemos, conocer como conclusión. Ahora decimos si es correcto decir que la mente genera además ideas y pensamientos y si lo puede materializar. La relación que hay entre la mente y la materialización de ideas y pensamientos es obviamente complejo. No está completamente comprendido por la ciencia actual. La mente es un sistema muy difícil de entender. Puede generar ideas y pensamientos, pero la capacidad de materializarlos depende de una serie de factores que van desde las habilidades, los recursos, hasta las oportunidades disponibles que hay. Es cierto que algunas teorías, muchas filosofías, como la ley de atracción o el pensamiento positivo, sostienen que la mente tiene el poder de materializar los pensamientos y los deseos mediante la atracción y la manifestación de eventos y circunstancias en nuestra existencia. Sin embargo, todas estas teorías no cuentan con una evidencia científica sólida que respalden la veracidad absoluta. Por eso es importante tener en cuenta que la mente, por ser un sistema complejo, no se puede reducir únicamente a creer que eso es así. Tenemos que comprobarlo y eso no está fundamentalmente demostrado. Ahora, podemos materializar la mente y hacer que hoy sienta necesidad de algo más para en esa forma, llamemos, recibir ayuda, como por ejemplo el coaching sería un aspecto interesante para tener en cuenta. Esa materialización de la mente, que es un concepto complejo que implica convertir los procesos mentales, como los pensamientos, la percepción, las emociones, en manifestaciones tangibles o físicas, hace que contemplemos que esa mente en sí misma es un fenómeno abstracto, no es un fenómeno físico. Sus efectos pueden observarse a través del comportamiento, a través de la actividad cerebral, a través de las muchas manifestaciones. Y en cuanto a la necesidad de ayuda, el coaching puede entender que la mente, al estar inmersa en un entorno complejo y en constante cambio, puede experimentar desafíos, obstáculos y también dificultades que requieren apoyo externo para ser abordados de manera efectiva. Sí, el coaching es una herramienta que puede proporcionar este tipo de apoyo al ayudar a las personas a explorar sus pensamientos, a mirar dónde están y cómo están sus emociones, a dejar traducir un poco esos comportamientos que identifican metas y desafíos y que a la vez permite desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos. Todo esto nos lo brinda el coaching. Este no materializa la mente en el sentido de convertirse en algo físico,
pero sí puede ayudar a materializar los resultados de la mente al facilitar el cambio, el crecimiento personal, el logro de metas concretas en la vida de una persona. Si trabajamos con un coach, las personas pueden aprender a utilizar sus recursos mentales de manera mucho más efectiva. Permite desarrollar habilidades y perspectivas y encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan en la vida personal y en la vida profesional. Por lo tanto, tenemos que mirar cómo a través de lo que es el conocimiento de lo que hasta el momento podemos visualizar, conocemos que hay aspectos que nos ayudan y por eso cuando nos preguntamos si hay ciencias que nos ayudan a prestar un servicio a la mente y al desarrollo de la mente, encontramos que hay varias disciplinas científicas que constituyen no solamente al estudio, sino al desarrollo de la mente humana desde diferentes perspectivas. Algunas de las ciencias que prestan esta ayuda para la comprensión y desarrollo están divididas o catalogadas en diferente forma. Por ejemplo, la neurociencia es una disciplina que estudia la estructura y función del sistema nervioso, incluido el cerebro, y cómo es su relación con el comportamiento y con la cognición. La neurociencia proporciona información crucial sobre cómo funciona la mente a nivel biológico, cómo se procesan la información y las emociones, y cómo se desarrollan y modifican las conexiones neurales a lo largo del tiempo. Este aspecto puede estar acompañado por la psicología. Es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales. Comprende diferentes áreas como la psicología cognitiva, que investiga procesos como la percepción, la memoria y el pensamiento. La psicología del desarrollo, que estudia cómo cambia la mente y el comportamiento a lo largo de la vida. La psicología clínica, que se centra en el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. A la vez, las ciencias cognitivas en el área interdisciplinario combinan la lingüística, la filosofía, la psicología, la inteligencia artificial y la neurociencia para estudiar la mente desde diferentes perspectivas. Se centra en procesos como la percepción, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y la toma de decisiones. Todo esto sirve para que podamos encontrar también la filosofía de la mente. Es una rama de la filosofía que se centra en cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la mente, la naturaleza de la conciencia, del yo, de la relación mente-cuerpo. Examinan preguntas como ¿qué es la mente? ¿Cómo se relaciona con el cerebro? ¿Cómo se experimenta la conciencia? Hoy en día entra a participar la inteligencia artificial, que estudia cómo desarrollar sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Comprende áreas como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y el aprendizaje automático, que tiene aplicaciones en el estudio y en la comprensión de la mente. Todas estas disciplinas trabajan en conjunto para hacer avanzar a una mejor comprensión de la mente humana, desde su funcionamiento biológico hasta sus aspectos más abstractos y complejos, y contribuyen al desarrollo de enfoques y técnicas que mejoran la cognición, la salud mental y el bienestar humano en general. Ahora, para finalizar, si miramos qué otras recomendaciones para quienes creen que la mente lo es todo y qué para los que consideran la mente como algo adicional para nuestros sentidos. Serviría para entender que
Es importante recordar que la mente humana es un componente fundamental de nuestra existencia, pero no es el único aspecto que define nuestra realidad. Si bien la mente desempeña un papel crucial en la percepción, en los pensamientos, en las emociones, en la toma de decisiones, también estamos influenciados por otros aspectos, como nuestras interacciones sociales, nuestro entorno físico, nuestras experiencias pasadas, las creencias espirituales o filosóficas. Todo esto viene a traernos una gran recomendación para quienes tienden a sobrevalorar el papel de la mente, como es recordar la importancia de mantener un equilibrio entre la reflexión interna y la acción externa. Esto nos permite también que podamos cultivar una apertura hacia otras formas del conocimiento y podamos con ello adquirir una mayor comprensión del mundo que va más allá de los límites de la mente racional. Veamos por otro lado, para aquellos que consideran que la mente es solo un componente adicional para nuestros sentidos. Es muy importante, es crucial reconocer la profundidad y la complejidad de la mente humana y su papel en la formación de nuestra experiencia y percepción del mundo. La mente no solo procesa la información sensorial, sino que también da forma a la interpretación, a cómo es nuestra interpretación y comprensión de esa información, influyendo en nuestras creencias, en nuestros valores y en las decisiones que vamos a tomar o que hemos tomado. Es importante como recomendación para quienes subestiman el papel de la mente que hay que explorar activamente la riqueza de la experiencia mental. Cómo adicionalmente podemos encontrar aspectos muy importantes, emocionalmente humanos, que nos permiten cultivar la introspección, la empatía, la apreciación de la diversidad de perspectivas y sobre todo analizar y meditar sobre las muchas experiencias que hemos tenido y que podemos conocer o aprender de otras personas. Por eso reconocer la mente como una parte integral de nuestra existencia nos permite aprovechar su potencial para el crecimiento personal, para que haya una mejor comprensión del mundo y, por supuesto, para que a través de ello logremos conectarnos con los demás, dejándoles ver que como seres humanos, creados por un ser superior, nos ha sido señalado para que cada uno demos de las muchas habilidades y de los muchos dones que hemos recibido de quien nos creó. A Él, a nuestro Creador, démosle todo el reconocimiento de lo que somos, porque solamente de Él dependemos y solamente a Él llegaremos. Espero que este programa haya sido de su agrado y me gustaría mucho conocer algo de sus apreciaciones, sus comentarios, posiblemente aspectos que nos permitan ampliar un poco más el conocimiento de lo que hemos dialogado y que todos podamos satisfacernos de esos valiosos aportes. Amigos míos, los espero la semana próxima, en donde estaremos hablando de un tema diferente aquí en su programa Hacia Adelante y para Arriba. Dios los bendiga, que tengan muy buena semana y nos vemos si el Señor nos lo permite. Gracias. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza, soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a ayudar mejor a sus clientes. Ofrecemos coaching personal y ejecutivo, desarrollo de equipo, coaching de negocios y ventas, cursos y recursos online. Llámanos 225-205-2421. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza.